Venganza oscura. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi cubículo. Un número local desconocido. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Amelia López? Preguntó una voz áspera, pero con un tono profesional. Sí, ¿quién habla? Soy Javier Mendoza, de la Casa de Empeño El Oro del Valle, en la Colonia Juárez. Creo que tengo algo que es suyo, un Rolex Datejust. Mi corazón se detuvo. Eso no es posible. Tengo el reloj de mi papá aquí mismo. Abrí el cajón de mi escritorio donde lo guardaba durante la jornada laboral. Estaba vacío. Señora, ¿sigue ahí? Preguntó el hombre. El reloj, susurré. No está. Eso me temía. Mire, ¿puede pasar por la tienda? Hay algo que debe ver, y prefiero no hablarlo por teléfono. Salí del trabajo de inmediato. Las manos me temblaban mientras manejaba. El reloj de mi papá, lo único que me dejó específicamente a mí, estaba en ese cajón ayer por la mañana. Lo revisaba todos los días, pasando los dedos por la inscripción en la parte trasera, asterisco para mi Amelia, que el tiempo siempre te sonría. Con amor, papá asterisco. Lo usó cada día de mi infancia. En sus jornadas de albañil, en las comidas dominicales, en mis obras de teatro escolares. Incluso durante la quimioterapia, cuando su muñeca se puso tan delgada que tuvimos que ajustar la correa en su lecho de muerte, me lo puso en la palma de la mano. Esto es tuyo, mía. Solo tuyo. Eso fue hace 3 años. 2 años antes de que mi mamá se casara con Roberto, 18 meses antes de que el hijo de Roberto, Luis, se mudara con nosotros con sus grandes sueños y su mayor apetito por el dinero ajeno. La casa de empeño El Oro del Valle estaba metida entre un salón de uñas y una casa de préstamos. El tipo de plaza comercial donde la desesperación tenía domicilio conocido. Javier Mendoza parecía exactamente como debiera parecer el dueño de una casa de empeño, cuello grueso, mirada desconfiada, anillo de oro en el meñique. Pero su expresión al verme fue inesperadamente amable. «¿Te pareces a él?», dijo simplemente. «Tu papá venía aquí de vez en cuando. Era de los buenos. Siempre pagaba sus préstamos. Nunca intentó hacer trampa. Desapareció hacia el fondo y regresó con una caja de cuero familiar. Esto llegó ayer. Un tipo dijo que era suyo para vender. Pero cuando lo revisé, supe que algo no cuadraba. Puso la caja sobre el mostrador y la abrió. Allí estaba el reloj de mi papá, más pequeño de lo que recordaba, más frágil. Normalmente no cuestiono mucho a los vendedores si la mercancía parece legítima, continuó Javier. Pero este reloj, sabía que tu papá nunca lo habría soltado. Así que revisé nuestros registros. Y resulta que tu papá empeñó este reloj una sola vez, hace 15 años. Lo recuperó con intereses en menos de un mes. Sus ojos se encontraron con los míos. El préstamo fue por 15,000 pesos. Según los registros, fue justo cuando empezaste en ese colegio privado tan caro. Me apretó la garganta. Había entrado a la preparatoria San Ignacio con una beca académica, pero había gastos, uniformes, libros, actividades. Mi papá dijo que había conseguido horas extras. Nunca mencionó que empeñó su posesión más preciada. Ahí supe que algo andaba mal con esta venta, dijo Javier. Pero no es por eso que te llamé. Tomó el reloj y lo giró. Mientras lo revisaba, para verificar su autenticidad, noté algo. Presionó algo en el costado y la parte trasera se abrió de una manera que nunca había visto. Esto no es estándar. Alguien modificó este reloj para crear un compartimento secreto. Dentro había un papel delgado, doblado de forma casi imposible. No lo he leído, dijo Javier. Pensé que si tu papá lo escondió así, era para unos ojos en específico. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel. Era la letra de mi papá, más pequeña de lo habitual, pero inconfundible. Asterisco mía, si estás leyendo esto, algo pasó con el reloj. Revisa la caja de seguridad en el Banco Nacional, caja 223. La llave está en mi caja de herramientas, dentro del nivel. El reloj es tuyo, pero lo que hay en esa caja es tu futuro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Asterisco. ¿Estás bien? La voz de Javier sonó lejana. Necesito comprar el reloj de vuelta. ¿Cuánto?
Javier negó con la cabeza. El tipo que lo trajo, Luis, de unos veintitantos, no paraba de hablar de su startup de apps. Tomó 20,000 pesos en efectivo por él. Pero aquí está el asunto. Nunca hice el papeleo. Técnicamente, esta transacción no ha ocurrido. ¿Qué quiere decir? Que llevo 30 años en este negocio. Sé reconocer mercancía robada cuando la veo, incluso cuando el ladrón tiene llave de la casa. Deslizó el reloj sobre el mostrador. Tómalo. Si alguien pregunta, nunca estuvo aquí. No puedo simplemente. Tu papá me ayudó una vez. Mi hijo necesitaba una operación y yo andaba corto de renta. Él me hizo un trabajo de techado a precio de costo y me dejó pagarle en 6 meses. Nunca volvió a mencionarlo. Su voz áspera se suavizó. Esto es para saldar cuentas. Salí de la casa de empeño con el reloj apretado en la mano, la mente acelerada. La caja de herramientas de mi papá seguía en el garaje. Mi mamá quiso tirarla, pero yo insistí en quedármela. El nivel que mencionaba era su favorito, un viejo Stanley con el que me enseñó a trabajar cuando tenía 8 años. Pero primero, tenía preguntas que necesitaban respuestas. Encontré a mi mamá en la cocina con Roberto, los dos inclinados sobre café y lo que parecían estados de cuenta. Levantaron la vista cuando entré, y vi la culpa, rápida e inconfundible, antes de que mi mamá reorganizara su rostro en confusión. Mía, ¿qué haces aquí a esta hora? Puse el reloj sobre el mostrador, entre nosotros. ¿De dónde lo sacaste? Pregunté. ¿Dónde lo encontraste? O mejor dicho, ¿dónde lo empeñaste para el ridículo proyecto de app de Luis? El reloj que era lo único que mi papá me dejó. Mi voz sonó firme, más tranquila de lo que me sentía. ¿Eso es lo que ibas a preguntar? Roberto se levantó, usando su tono de mediador. No exageremos, Mía. Luis necesitaba capital para su negocio. Su tercer negocio, después del food truck que nunca despegó y el desastre de las criptomonedas. Este es diferente, intervino mi mamá. Tiene un socio, un plan de negocios. Financiado con lo que me robaron, dije. No es robar, afirmó Roberto. Somos familia. La familia comparte recursos. ¿Cómo Luis compartió su fideicomiso conmigo? Ah, sí, lo gastó en un Mercedes y un viaje a Cancún. Eso es diferente. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Mi mamá se levantó, su rostro se endureció. Porque Luis tiene potencial. Está construyendo algo. Tú solo guardas cosas valiosas mientras la gente con visión necesita recursos. Ahí estaba. La verdad. Había estado bailando alrededor de eso desde que se casó con Roberto. Yo tenía un trabajo estable, una vida aburrida, sin ambiciones grandiosas. Por lo tanto, merecía menos. Luis tenía sueños, por lo tanto, merecía todo, incluyendo lo que no era suyo. Quiero el dinero de vuelta, dije en voz baja. Cada peso de los 20,000 pesos. Roberto se rió. No lo tenemos. Ya está invertido en Techno Soluciones. Ya se liquidó, dije. Puedes revisar. Este reloj fue reportado como robado esta mañana. Tengo el número de reporte policial. O me devuelven el dinero, o presento cargos. ¿Tú harías eso? Mi mamá jadeó. Luis podría ir a la cárcel. Luis cometió un delito grave. Eso no es mi problema. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la voz de mi mamá se volvió estridente. Te dejamos vivir aquí. Pago renta. Por encima del precio de mercado, de hecho. Somos tu familia. Mi papá era mi familia. Este reloj era su legado para mí. Y dejaste que su nuevo esposo y su hijo lo robaran como si no significara nada. Los dejé balbuceando y fui al garaje. La caja de herramientas de mi papá seguía bajo su viejo banco de trabajo, cubierta de polvo, pero intacta. El nivel Stanley estaba en su lugar de siempre. Lo usamos cientos de veces, revisando si los gabinetes estaban derechos, enseñándome que más o menos no era suficiente cuando construías algo para que durara. Dentro de la cámara de burbuja del nivel, envuelta en plástico, había una llave pequeña. El Banco Nacional estaba en el centro, un edificio que mi papá ayudó a renovar en los 90. La caja de seguridad requería 2 llaves, la mía y la del banco. El gerente, una señora mayor que recordaba a mi papá, no hizo preguntas. La caja 223,
Era más grande de lo que esperaba. Dentro había 3 cosas: un sobremanila, un cuaderno de cuero y otra carta. Leí la carta primero. Asterisco mía. Si estás leyendo esto, entonces encontraste mi pequeño seguro. Tu mamá no sabe de esta caja. La abrí cuando naciste porque supe, incluso entonces, que ibas a ser especial. El sobre tiene bonos al portador de mi abuelo, valen alrededor de 200,000 pesos ahora, tal vez más. El cuaderno tiene todos los detalles de mi negocio de construcción, listas de clientes, contactos, facturas pendientes que nunca cobré. Hay otros 80,000 pesos, ahí si quieres reclamarlos. Pero esto es lo que realmente quiero que sepas, no te dejé solo un reloj. Te dejé tiempo. Tiempo para elegir tu propio camino sin preocuparte por el dinero. Tiempo para irte si lo necesitas. Tiempo para ser tú misma, sin disculpas. Tu mamá es una buena mujer, pero ve el mundo en términos de quien merece que, basado en quien hace más ruido. Tú siempre has sido callada como yo. Eso no te hace menos merecedora. Te hace observadora, inteligente, cuidadosa. Úsalo con sabiduría. Y recuerda, el reloj no es solo una joya. Es un recordatorio de que el tiempo es la única moneda real que tenemos. No dejes que nadie te robe el tuyo. Con todo mi amor, papá. PD, si ese novio tuyo sigue por ahí, el que pidió prestado y nunca pagó, córrelo. Mereces algo mejor. Asterisco. Me reí entre lágrimas. Hasta lo del novio. Mi papá tenía razón con Marco, a quien dejé 6 meses después de que él se fue. Los bonos estaban ahí, como prometió. El cuaderno estaba lleno de registros meticulosos de mi papá, incluyendo varios contratistas grandes que aún le debían dinero. Un nombre saltó: Construcciones Rivera, que le debía 30,000 pesos por un trabajo que completó un mes antes de su diagnóstico. Seguían en el negocio, seguían siendo importantes. Probablemente esperaban que la deuda muriera con él. Se equivocaron. Pasé esa tarde en un hotel haciendo planes. Al día siguiente, contraté a una abogada, la licenciada Elena Rojas, especializada en recuperación de herencias. Revisó el cuaderno de mi papá y sonrió como un tiburón. Tu papá llevaba registros impecables. Todo esto es accionable. Los bonos están limpios y estas deudas no desaparecen porque alguien se muera. ¿Cuánto tiempo para recuperarlo todo? Los bonos, de inmediato. Las deudas, dame 3 meses. Le pagué el anticipo y manejé de regreso a la casa de mi mamá. Ya no podía pensar en ella como mi hogar. Estaban en la sala con Luis, quien hablaba emocionado de su app. Integración revolucionaria de blockchain y redes sociales, dijo, pero se detuvo al verme. Amelia, dijo con su encanto practicado, sobre el reloj. Guárdatelo. Me dirigí a mi mamá y a Roberto. Me mudo hoy. No seas ridícula, empezó mi mamá. ¿Por un reloj? ¿Por una traición? ¿Por elegirlos a ustedes sobre mí una y otra vez? ¿Por dejar que me robaran porque piensan que no merezco lo que es mío? ¿A dónde irás?, preguntó Roberto, probablemente calculando si podrían rentar mi cuarto por más. Eso ya no es asunto de ustedes. Luis se levantó. Te pagaré cuando mi app despegue. No, me pagarás ahora. 20,000 pesos más intereses. Mi abogada se pondrá en contacto. ¿Abogada? Mi mamá palideció. Mía, no puedes. Puedo. Y lo haré. Mi papá siempre decía, asterisco, el mejor momento para defenderte es cuando te das cuenta de que te están pisoteando. Asterisco. Empaqué mis cosas. No era mucho. Lo que realmente importaba cupo en 2 maletas. El reloj volvió a mi muñeca, donde siempre debió estar. Mientras cargaba el auto, mi mamá salió una última vez. Tu papá se avergonzaría, dijo fríamente, de que trates así a tu familia. La miré, realmente la miré, y vi a la mujer que había estado al lado mientras su nueva familia desarmaba la mía, pieza por pieza. Mi papá, dije claramente, me dejó más de lo que ustedes jamás supieron. Y lo único de lo que se avergonzaría es de que me haya tardado tanto en verlos como realmente son. Manejé y no miré atrás. Los bonos se liquidaron en 245,000 pesos. Habían generado más intereses de los que mi papá calculó. Elena recuperó 68,000 pesos de las deudas pendientes en 6 semanas.
Asterisco Construcciones Rivera pagó en su totalidad para evitar una demanda que habría expuesto su patrón de estafar a contratistas. La app de Luis quebró en 3 meses. Malgastó el dinero del reloj en una oficina y diseño de logo, sin llegar a construir el producto. Roberto me llamó pidiendo ayuda con un pequeño préstamo. Corté la llamada. Mi mamá intentó contactarme a través de familiares, pintándome como la hija desagradecida que abandonó a su familia por posesiones materiales. Les envié a todos la misma respuesta: una foto del reporte policial del reloj robado, con el nombre de Luis resaltado. Las llamadas pararon. Usé el dinero de mi papá para comprar una casa pequeña en la colonia donde él creció. Nada lujoso, pero con buenos huesos, como él diría. Guardé su caja de herramientas en mi garaje, el nivel aún en su lugar de honor. El reloj descansa en mi mesa de noche, tic-tacando firme como un latido. A veces abro el compartimento secreto solo para asegurarme de que es real, que mi papá realmente pensó en todo, que realmente me protegió, incluso después de irse. El tiempo es la única moneda real que tenemos. Mi papá lo sabía. Sabía que el reloj importaría para mí, no por su valor, sino por lo que representaba, todo el tiempo que pasamos juntos, todo el tiempo que trabajó para darme un futuro. También sabía algo más, que eventualmente alguien intentaría quitármelo. Así que se aseguró de que, incluso si se llevaban el reloj, no podrían llevarse lo que realmente importaba: el tiempo para elegir mi propia vida, el tiempo para defenderme, el tiempo para darme cuenta de que siempre fui digna de cada segundo. El reloj es mío otra vez. Pero, más importante, también lo es mi tiempo. Y no pienso desperdiciar ni un minuto más con gente que cree merecerlo.